Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzamán Chávez Rey Eduardo y yo les voy a hablar acerca de las brigadas de emergencia correspondiente al punto 4.2. A manera de introducción, primero tenemos que sentar las bases del tema para una correcta interpretación. En este sentido, primero tenemos que definir qué son las brigadas. Las brigadas están conformadas por varias personas que cuentan con un entrenamiento o una capacitación previa para poder atender emergencias específicas con el fin de proteger a personas, bienes o su entorno mismo. El objetivo de estas o de crear brigadas es el adelantarse a los posibles riesgos que puedan pasar. Esto se puede lograr cuando realizamos un correcto análisis de riesgos potenciales dentro de una empresa, de un entorno, etc. Las principales funciones de los brigadistas son guiar a las personas cuando la emergencia está pasando, crear una cultura en la que sigan las normas de prevención, dar alarma a los demás, ponerse los uniformes o colores distintivos de la brigada, apoyar a otras brigadas y ayudar a los cuerpos de seguridad externa. Las brigadas se caracterizan por tener actitud servicial, por gozar de buena salud física y mental. Además, se les facilita comunicarse, liderar a los demás, tomar decisiones rápidas bajo presión y además son responsables y cordiales. Ahora como tal, hablaremos de las brigadas de emergencia. Las brigadas de emergencia son organizadas por una empresa o una organización. Y los que participan en esta brigada son trabajadores de la misma, los cuales evidentemente se involucran en esta de forma voluntaria y estos mismos trabajadores tienen que contar con algunas características específicas para que sean capaces de cumplir sus deberes como parte de la brigada. Estas brigadas internas se crean para atender cualquier emergencia que pueda pasar en una empresa y así contar con personas que sean capaces de saber cómo actuar de manera correcta en una emergencia. Además, existen diferentes tipos de brigadas de emergencia que tienen diferentes problemas. Está la brigada de evacuación, que sirve para calmar a las personas cuando hay que evacuar el área de desastre. La de primeros auxilios, para atender a personas necesitadas, y la que previene incendios, los compartes, y además también está la de comunicación. Las brigadas pueden ser identificadas por sus colores. Por ejemplo, el color verde es de la unidad de comunicación, el color naranja indica que es de evacuación, el blanco es de primeros auxilios y los que combaten el fuego portan un color rojo por tierra. Mi nombre es Montserrat Arevalo Bolaños y yo les voy a explicar las brigadas de primeros auxilios. Bueno, estas son las acciones y técnicas que le permiten a un brigadista atender de manera inmediata a una persona lesionada, desde el lugar de su accidente hasta su traslado al hospital si es requerido para que así lo puedan asistir personas especializadas y su estado de salud no empeore. Bueno, dentro de esta brigada tenemos tres fases. La primera es la de prevención. En esta se les debe de dar capacitación constante a los brigadistas para que conozcan cuál es el protocolo a seguir en caso de que ocurra algún accidente. La segunda es la fase de auxilio. En esta se establece el puesto de primeros auxilios, esto con el fin de verificar que tanto las víctimas como nosotros como brigadistas pues no corremos ningún otro riesgo. Dentro de esta fase también se valora el número probable de víctimas y se les atiende a los lesionados, así como se realiza un informe en donde se recaba información. La tercera fase es la de recuperación. En esta se repone el material que fue utilizado del botiquín. Esto para cuando ocurra algún otro accidente, pues el botiquín se encuentre con todo el material necesario. Y dentro de esa fase también se elabora un reporte final donde se incluye el número de lesionados y el número de personas que fueron trasladadas al hospital. ¿Cómo actuar? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, lo primero que debemos hacer es evaluar el lugar para que no corramos riesgo nosotros como brigadistas ni la persona lesionada. El segundo es
Contar con el material de bioseguridad necesario, con esto me refiero a guantes, cubrebocas, lentes y un casco con el fin de no infectarnos con algún fluido que pueda tener la persona lesionada. Después de esto debemos de llamar al número de emergencia explicándoles el motivo de nuestra llamada. El siguiente paso es revisar si la persona lesionada está respirando o no. Para esto debemos apoyarnos con nuestro oído acercándonos a la nariz de la persona lesionada. En caso de que respire, lo que debemos hacer es ponerle una posición lateral de seguridad con el fin de que no se vaya a ahogar. Con eso me refiero al vómito. En caso de que no respire, es necesario que examinemos si no tiene nada obstruido en la garganta que pueda estar asfixiándolo. Ya hecho esto, después procederemos a hacerle compresiones en el centro del pecho para ayudarlo a respirar. Y en caso de que sepamos hacer la ventilación de boca a boca, que nosotros comúnmente la conocemos como respiración de boca a boca, podemos hacerlo. Los brigadistas de primeros auxilios utilizan mucho la clasificación del triage. Ese es un sistema clasificatorio en el cual se separan las personas que están graves y que requieren de atención médica inmediata de aquellas que no la requieren tan urgentemente. En estas hay 5 categorías, cada una de esas tiene un color distinto. La primera es de color rojo, en esa se encuentran los pacientes que están graves y que requieren de la atención inmediata. En el segundo es el color anaranjado y en esa se encuentran las personas que pueden ser atendidas después de 30 minutos. En el color amarillo se encuentran aquellas personas que pueden ser atendidas de 1 a 2 horas. En el color verde se encuentran aquellas personas que ya han sido, que ya están estables, pero de que tienen que ser revisadas para que no tengan secuelas después. Y en el color azul se encuentran aquellos pacientes que ya están estables y que sus enfermedades no van a repercutir en algún futuro, es decir, que no van a tener ninguna. Mi nombre es Jessica Durán Flores y voy a hablar sobre la Brigada de Salvamento. ¿Qué es? Bueno, esta brigada se encarga del rescate y la búsqueda de personas, bienes y documentos que se encuentran en una situación de riesgo siniestro. La Brigada de Salvamento está formada por personas competentes, las cuales tienen el conocimiento para actuar en alguna situación de riesgo, así mismo como el equipo necesario. Y bueno, sus principales funciones es buscar, rescatar y trasladar de una forma rápida a personas que se encuentren con afectaciones físicas, así como bienes y documentos que sean importantes para la organización. Y a su vez, también buscan evitar el saqueo de bienes. Hola, yo soy Andrea Mercedes González Mejía y yo les voy a hablar sobre las brigadas de búsqueda y rescate. Bueno, la brigada de búsqueda y de rescate es la encargada de salvaguardar la vida de las personas que han sido atrapadas o extraviadas, ya sea por un incidente o por algún desastre natural, y esta brigada hace la labor de ir a rescatarlas o buscarlas. Entonces, al momento de que se haya controlado el suceso o el incidente, la brigada es responsable de ir a revisar las instalaciones para ver si no han sufrido algún cambio y así poder entrar y hacer su labor. En esta brigada se cuenta con 3 fases. La primera es la fase de prevención. En esta fase se debe de tener conocimiento de cómo está construido el inmueble, sobre sus planos, sobre si en ese inmueble se manejan residuos peligrosos. También se debe de tener una actualización de los medios de primeros auxilios y tener también un censo de cuánta gente habita o está en ese inmueble. Como segunda fase está la fase de auxilio. En esta fase se empiezan a solicitar o recibir instrucciones para saber cómo se va a actuar. También se debe de hacer un estudio de si no hay algún riesgo de explosión o de incendio o de derrumbe. También aquí se deben de determinar los materiales que se van a ocupar y pues sí, las acciones que se van a ir tomando poco a poco. Y como última fase tenemos la fase de recuperación, que en esta fase se van a ir marcando los inmuebles que sufrieron algún daño y haciendo un pequeño informe de qué peligro o riesgo tiene al igual que se va a ir reparando las herramientas o equipo que se utilizó
y si este sufrió algún daño, pues irlo reparando. Al igual que ir desechando algún material que haya sido contaminado para no generar más riesgos. También debemos de tomar en cuenta que esta brigada está sujeta a la presencia de algunos otros cuerpos especializados como son los bomberos, los policías, y también aquí tenemos un mapa que es como la zona de impacto. Esta se utiliza cuando el suceso ocurrido es demasiado peligroso, por ejemplo un derrumbe que puede volver a ocurrir. Entonces se divide en la zona de impacto, que es donde está el derrumbe, después el área de trabajo, que es donde se desarrollan otras brigadas o están herramientas o vestimenta adecuada, la zona de acopio, que es donde se dejan ese tipo de herramientas, y el cuerpo médico de avanzada, que en este caso es donde se brindan los primeros auxilios o atención médica a la gente lesionada. Ahora vamos a hablar de la Brigada contra Incendios. Esta se define como una organización de personas entrenadas para prevenir y extinguir incendios en un determinado lugar. Dentro de esta se encuentran tres fases. La primera es la de prevención. En esta, el brigadista debe solicitar su material o equipo necesario para combatir incendios, como por ejemplo el casco, los guantes enmallados, sus botas de hule y un pantalón de material especial que tenga tirantes, para que así no corra ningún riesgo. La segunda fase es la de auxilio. En esta, el brigadista debe de desconectar todos los aparatos electrónicos para que así el incendio no sea mucho mayor. Además de que debe de informarles a los brigadistas de primeros auxilios sobre las personas que están lesionadas para que ellos puedan atenderlas. La tercera fase es la de recuperación. En esta, el brigadista debe de informar a algún especialista para que este especialista pueda inspeccionar el estado del edificio para verificar que se encuentre en óptimas condiciones para volver a ser ocupado por las personas que se encontraban ahí. Además de que se deben de colocar nuevos extintores en el mismo lugar en donde se encontraban los que fueron utilizados para que no haya ninguna confusión en caso de que se presente otro incendio. Existen 4 tipos de fuegos. Está el tipo de fuego A, que es para combustibles sólidos como la madera, el carbón y el papel. Está el tipo de fuego B para combustibles líquidos como la grasa, la cera, gasolina y el alcohol. Está el tipo de fuego C, que es para combustibles gaseosos como el gas natural, el metano. Y por último está el tipo de fuego D, que es para materiales de comportamiento especial como lo son los metales. Los extintores pueden ser de agua, de espuma, polvo, dióxido de carbono y específicos para metales, que sería para el tipo de fuego D. La elección del agente extintor y su forma de aplicación dependerá de la velocidad con la que se propague, los daños que está causando y del tipo de fuego que se está presentando en ese lugar. Soy Judith, les voy a hablar sobre las brigadas de comunicación. La brigada de mando o comunicación es a quien se dirige en caso de alguna emergencia. Las acciones fundamentales que se deben de llevar en caso de algún incendio, sismo, temblor en alguna empresa. Esta persona debe de tomar acciones muy rápidamente y saber qué decisiones tomar. Debe de ser una persona muy consciente y no se debe de espantar ante alguna situación. La persona que está encargada sobre la brigada de comunicación debe de tener números de emergencia y asimismo dárselas al personal que esté a su cargo. Esta persona también debe de hacer simulacros en las empresas para que la gente que esté trabajando no se llegue a espantar en caso de alguna emergencia. Debemos de saber, ellos nos deben de enseñar qué es lo que debemos hacer ante algún en un simulacro. Por ejemplo, yo cuando trabajé en DHL, como cada año, se hace el simulacro por el sismo que
se causó en el 89. Ellos nos dirigían, nos decían que deberíamos de ir por las señales que estaban marcadas en el piso, no, dónde nos deberíamos de agachar o cosas así, y en qué punto nos debemos de reunir. Nos dieron números telefónicos a los cuales nos podíamos comunicar en caso de alguna emergencia más grande. Esta persona, como les comentaba, durante el tiempo que esté, ya sea el simulacro o esté la emergencia, debe de activar la alarma que esté en caso de emergencia, pero que sea muy segura, porque en ocasiones se activa la alarma y, o sea, ni siquiera está pasando algo. Entonces no debe de jugar ni siquiera con la alarma, porque puede espantar de hecho al personal que se encuentra elaborando durante ese tiempo. Se tiene que contactar a las entidades de apoyo correspondientes porque si es algo muy grave, entonces ya las entidades acuden al lugar que debe de ser. Por ejemplo, cuando se ocasionó el incendio de una fábrica de aquí cerca de mi casa, se escucharon las ambulancias. ¿Por qué? Porque esa persona ya sabía a quién llamarle y en qué momento llamarle. Se debe de llevar todo lo que, o sea, cómo fue qué es lo que ocurrió y todo, porque es una persona que debe de estar consciente, como les mencioné anteriormente. Y y debe de solicitar ayuda externa en caso de ser necesario. O sea, ya por ejemplo las ambulancias, los bomberos y cosas así, pero él siempre debe de tener a la mano y debe de estar consciente de los números de emergencia para evitar o sea, y saber dirigir a las personas que estén cerca y decirles qué es lo que deben de hacer en caso de esa emergencia, para que la persona no se espante y no haya heridos o fallecidos. Después de todo esto, la persona ya, o sea, ya que acudieron los paramédicos, las ambulancias y todo esto, él ya debe de saber si dirigir otra vez a las personas a su lugar de origen de trabajo, o mejor se retiran de la empresa, dependiendo también cuál sea el caso. Por ejemplo, la vez que yo estuve en DHL fue el simulacro, pero ese mismo día me tocó que tembló, fue el 17 de septiembre, no, 19 de septiembre, perdón, del 2017. Entonces, pues ya, o sea, pasó el temblor, ellos nos dirigieron. Bueno, desafortunadamente ahí no teníamos una persona que nos dirigía. La verdad, nosotros agarramos y empezamos a caminar, y la verdad fue algo muy feo, porque pues veíamos los anaqueles cómo se movían, y pues casi, o sea, hasta decíamos, no, pues no se nos veían a ver. Más bien se llamaban racks. Entonces los racks tienen tarimas, entonces íbamos caminando por el pasillo y pues veíamos así como se movía todos los racks, y decíamos, no se nos vayan a caer las tarimas. Pero pues la verdad, ante esta situación no supimos ni qué hacer o cómo resguardarnos. ¿Por qué? Porque no había alguien que nos dirigiera. Entonces para eso está la persona que se dedica a la brigada de comunicación, porque ellos nos deben de saber decir qué es lo que debemos hacer. Pero como no hubo nadie en ese momento, entonces nosotros tomamos la decisión, y creo que fue algo muy incorrecto. Por eso debemos de tener mucha conciencia y poner atención a lo que nos dicen los brigadistas, porque a veces lo tomamos como juego, y pues las cosas pasan en cualquier momento. Entonces debemos de estar muy conscientes y no espantarnos y seguir las órdenes que los brigadistas nos dicen. Bueno, un simulacro es un ensayo de cómo se debe de actuar ante alguna emergencia siguiendo un protocolo previamente establecido, en el cual se llevan procedimientos de seguridad y protección. Entonces, un simulacro de evacuación es cuando se simulan situaciones apegadas a la realidad para poder así medir la respuesta de la población ante estas posibles situaciones de desastre. El objetivo de un simulacro es poner a prueba la respuesta de la población ante este tipo de emergencias, y también para poder tener una retroalimentación hacia los programas que nos brinda Protección Civil. ¿Para qué sirven los simulacros? Bueno, estos sirven para acostumbrar a la gente
de un determinado lugar a poder adoptar rutinas de acción ante este tipo de emergencias. También para, pues sí, como prepararlas mentalmente y saber cómo actuar sin entrar en pánico. Para llevar a cabo un simulacro de evacuación, como primer paso se deben de activar el sistema de alertamiento. El segundo paso es dejar de hacer las actividades que se estén realizando en ese momento. El tercer paso es guardar la calma y recordar de no grito, no empujo y no corro. Y el cuarto paso es seguir la ruta de evacuación establecida, esta para que sea más rápida la evacuación y no haya ningún percance. Bueno, durante el proceso de evacuación debemos de considerar que no se utilizan elevadores, que se deben de ubicar las escaleras y la ruta de evacuación. También debemos de considerar que no podemos regresar al inmueble por ningún objeto y a su vez debemos de seguir, como nos los han dicho, la ruta de evacuación y estar en todo momento alertas de cualquier riesgo que se pueda producir durante este proceso. Y bueno, al término de este simulacro, Protección Civil hará un censo en el cual determinará cuántas personas salieron, el tiempo en lo que lo hicieron y también si llegaron al punto de reunión donde se estableció. Asimismo, también determinarán un informe en el cual nos dirán si es seguro o no regresar a las instalaciones. Una brigada de protección civil está conformada por los servidores públicos, que ellos lo hacen en forma voluntaria y también es de acuerdo a sus aptitudes que tengan. Ellos deben de tomar cursos teóricos y prácticos para la hora de hacer algún simulacro o hacer alguna brigada. Ellos darnos las instrucciones de qué es lo que debemos de hacer ante algún sismo, temblor o incendio en una empresa o incluso cuando estemos en casa o en la calle. Entonces esto nos servirá mucho para saber qué es lo que debemos de hacer. Y siempre debemos de tener la mano, o sea, los números de emergencia son muy importantes que los tengamos siempre en la mano, o al menos tengamos la conciencia de a quién debemos llamar en caso de alguna emergencia. Y es muy importante que también pongamos atención cuando se hace alguna brigada para no hacer lo que nosotros hicimos. Cuando estuve yo en DHL, pues puse en riesgo mi vida e incluso pusimos en riesgo la vida de los demás. Y evitar que alguien se ponga mal o cosas así. O sea, debemos de estar muy muy conscientes